Está Daniel Marx, que fue secretario de Finanzas, y me gustaría la opinión de él respecto a qué está pasando en la economía y esta discusión que hay entre la Baña y el gobierno en este momento. Bueno, yo creo que la economía está en una especie de transición, en el sentido que veníamos acumulando muchos desequilibrios. El gobierno hizo ajustes de tarifas, liberó el tipo de cambio. Ahora no tenemos definido todavía, si uno quiere, cuál sería el rumbo de largo plazo. El gobierno marca algunas cosas, pero en el interín es cierto, tenemos un déficit fiscal importante, eso se lo está financiando, la mayor parte de la financiación viene del exterior, eso genera oferta de divisas, por lo tanto el tipo de cambio se va apreciando durante ese periodo. Y después hay que ver cómo se sobrepasa esta situación. Es decir, los ingresos de capitales generalmente no duran para siempre. Y ahí es donde uno debería decir, bueno, Argentina logró crecer, logró tener una balanza comercial, por ejemplo, superavitaria, cuando ahora no la tenemos, y de esa manera poder disminuir el endeudamiento que acumuló durante esa transición. Esto es parte de la agenda que yo creo que va a haber que debatir particularmente. A ver, el año próximo. la verdad que ahora le voy a preguntar a Facundo Moyano, porque la Baña sale a decir esto termina en colapso, que la verdad que es un pronóstico fuerte, digamos. Pero es cierto que si no hubiese financiamiento, evidentemente Argentina tendría otro tipo de cambio, tendría que hacer otro ajuste fiscal o emitir una cantidad enorme de peso, con lo cual la inflación volvería a desbocarse y habría más devaluación. Pero bueno, ¿hay financiamiento para lo que quiere hacer el gobierno? Que es, bueno, no hacer un ajuste y la deuda, con la deuda financiar ese agujero fiscal importante, este año y el próximo. Sí, bueno, lo que se nota es que en estos momentos hay financiamiento. También se nota que en el mundo las condiciones están endureciendo algo para los emergentes, es decir, las tasas de interés en el mundo están subiendo. Y lo que queda en duda es cómo Argentina va a superar esta situación. Que tenga financiado no significa que tenga superado los problemas, sino que está comprando tiempo para hacerlo. Y ahí es donde viene la gran estrategia a definirse. Es decir, el riesgo que tiene el gobierno es quedarse a la mitad del río. Sí, donde el río parte lo controla uno y parte no, digamos. Es decir, las condiciones externas, la tasa de interés, los precios de las exportaciones no las controla. Y a veces las cosas ayudan y a veces se vienen en contra. Argentina está en una situación intermedia en estos momentos. ¿Hay una especie de cuenta regresiva para el gobierno? Ahora la prioridad es que la economía se reactive, que muestren buenos números de inflación. ¿Cómo se ve eso? Porque claro, hay una especie de círculo vicioso. Sí, según cómo vean la situación económica, va a ser el financiamiento que va a tener disponible el gobierno en el futuro, el año que viene. Si no tiene ese financiamiento, la cosa se va a agravar. Digamos, ¿por qué baja la inflación? Así, digamos, yo creo que a lo largo del tiempo, en la medida que uno tiene déficit, lo sale a financiar, la deuda va subiendo hasta que en un momento puede cortarse. Ahora el asunto es, el gobierno dice, bueno, vamos a crecer más que el crecimiento de la deuda, entonces zafamos, entre comillas. Ahora hay que ver cómo se llega de acá hasta allá. Es cierto que uno va comprando ese tiempo. Es cierto también que las condiciones se van endureciendo, pero yo creo que parte de lo que tuvimos ahora durante este año fue un reacomodamiento. Ese reacomodamiento es algo que nos dio el financiamiento y nos sacó la angustia de cuánto son las reservas y las salidas de capitales, etc. Pero de ahí a tener crecimiento sustentable, yo creo que va en la agenda, supera a lo que es el mandato de un solo gobierno. A mí me parece bien que se discuta con las distintas fuerzas y se llegue a una especie de consenso de cosas que no se van a mover y que van a permitir esto. Lo que le pasa también al gobierno es que cuando la economía no se reactiva, políticamente cada vez se le animan más. Entonces uno ve todos los proyectos que empiezan a ingresar en el Congreso y son todos proyectos que aumentan el déficit, que aumenta la deuda. ¿Hay chance de que la economía empiece a reactivarse el año que viene? Sí. Pero, ¿cuándo?
No, yo creo que la reactivación no tiene un día determinado, sino que es un proceso que Sí. se va acumulando. Creo que también es muy probable que la tasa de inflación baje. La cuestión viene más allá del año que viene, yo creo. Es decir, si en el 2018 no tenés que hacer el ajuste que hiciste este año, digamos. Que es lo que estamos hablando siempre respecto a lo que le pasa a esta economía hace 5 años, cuando la inflación te comió el colchón cambiario. Es decir, el dólar alto que permitía exportar y que todo andaba, claro, en la época de la baña, como todo andaba con crecimiento y empleo. Y en ese sentido lo que me gustaría es que sí, la agenda no sea tan personalista, sí, sino que pensemos en el bien. Es decir, que haya un consenso entre la dirigencia política para hacia dónde queremos sí. ir. Y recordemos que llevamos muchos meses de caída de la actividad industrial, más de Sí. 3 años casi te diría. El problema no viene de ahora, digamos, para tener en cuenta. La gente por algo votó un cambio el año pasado.